Martes 27 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido, nuestro paseo por el kiosco de cada mañana y en esta ocasión, como cada martes, acompañado por Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y un placer estar aquí, como siempre. Como saben, director del diario del Día de Córdoba. Vamos con las portadas de los periódicos que se editan en papel en Córdoba, el Diario Córdoba, el Día, ABC, también la prensa digital. Hoy todos los periódicos, como casi siempre, los últimos meses hablan de salud y en este caso concreto del gran cribado masivo que se nos anunció hace 10 días y que se va a producir hoy. Titula el Diario Córdoba, cribado masivo en Vista Alegre. Bueno, todos los periódicos lo traen en sus portadas. El diario El Día avanza que la Junta va a esperar hasta mañana el anuncio de nuevas restricciones, probablemente después de conocer el caso de Córdoba y algunas otras pruebas y test que se están realizando. Vamos primero, Juan, si te parece, por ese adjetivo que tanto nos sorprendió ayer cuando nos comunicaron la masividad, valga la expresión, del cribado y que hoy va a reunir en Vista Alegre a un máximo de 1.100 personas para hacerse un test de antígenos. Bueno, lo de cribado masiva, lo hablábamos antes, se ha quedado simplemente en una cuestión semántica. Lo de masivo es por ponerle un nombre como se le pueden haber puesto cribado López o cribado Fernández, porque la verdad es que llama mucho la atención que se le denomine cribado masivo a las pruebas a 1.100 personas como mucho. Luego veremos a ver los que se presentan, que ya hemos visto experiencias en la provincia y si quieres después lo comentamos. Y para una población de más de 325.000 personas, con lo cual lo de cribado masivo, hombre, como mucho habría que ponerlo en entredicho, ¿no? Comillas, claro, las cuentas que le hizo nuestra compañera Ángela Alba y que hoy lo cuenta en su columna, creo que es el 0,0033% de la población cordobesa, hombre, así que hablar de cribado masivo, pues sí, tiene cuando menos, en fin, llamativo. Parece excesivo. Hay que recordar que el cribado masivo de Lucena sí, convocó a 1.900 personas, el de Palma del Río fueron 650, la mitad que los de Córdoba, y no es la mitad de la población el de Palma, y el de Almodóvar fueron 400 y pico, una población de apenas 10.000 o 12.000 habitantes. Es decir, que la proporción en Córdoba se nos cae por completo. Claro, no tiene primero sentido que se llame masivo, y luego que, bueno, la muestra, no sé luego los estadistas y los epidemiólogos si les servirá de referencia o no, ¿no? La cuestión es que lo que habrá que ver son los resultados que se dan, que luego estamos viendo la experiencia en muchos sitios, que el número de positivos a la gente o a los ciudadanos a los que se les llama para este tipo de pruebas no suele ser muy alto, no coincide casi nunca, no conozco ningún caso, ni siquiera en el de famoso Casariche, ¿no? que vimos que fue el primer pueblo que se confinó en Andalucía. Las pruebas que aleatoriamente se hicieron no daban unos resultados excesivamente altos, ¿no? Pero en cualquier caso sí nos puede servir para medir en qué situación estamos, ¿no? Aunque por desgracia el IECA cada día, cuando funciona la página, cuando la Junta quiere que funcione, pues sí nos muestra cuál es la realidad de lo que está pasando en Córdoba y más concretamente en Córdoba capital. Hablando de la capital y la provincia, mañana el cribado se va a practicar en Aguilar, ahí el porcentaje es un poco mayor, aunque tampoco se dispara, son 400 y pico los test que se van a proponer, que como decía Juan, en Lucena llegó al 30 y tantos % el número de participantes, verdad que en Almodóvar sí fue un poco más alto, y creo que el de Palma también fue más alto, pero Lucena, que fue el primero, quizás tenga que ver un poco con el temor que tiene la población de ir a un cribado masivo de estos, entre comillas masivo, que te detecten el virus y te manden a tu casa. Porque ese es el problema para personas, como en muchas ocasiones, que tienen una economía quizás no del todo regularizada y que saben que cerrar una tienda o cerrar un establecimiento sin cobertura te mete en un lío muy gordo. Claro, hay una serie de factores que son importantes y ese uno, ¿no? el que tú comentes. Más allá de que, en fin, de que hay circunstancias, porque yo ya a los compañeros que llevan los temas de salud estos días le preguntaba, también te avisan creo con 24 horas de antelación y vía SMS. Entonces yo creo que también coincide todo, que más allá de ese temor, de que no todo el mundo puede librarse de una hora de trabajo, o de un viaje o de cualquier otra circunstancia que pueda tener en su vida familiar en menos de 24 horas, ¿no? Porque te citan a una hora determinada que a lo mejor
Pues no es imposible, pues si nos hubieran citado a ti y a mí a esta hora de la mañana, pues seguramente pues tendríamos que decidir entre hacer el programa y estar allí. Y te hubieran avisado a lo mejor ayer a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Por eso te digo que es todo muy complejo para que todas las personas que estén llamadas puedan participar, ¿no? Acabando con este asunto, trae hoy el diario El Día, en páginas, los libros de versión digital, que Aguilar, Villa del Río, Moriles y Espejo supera la tasa de 1.000 casos por 100.000 habitantes en el primer día de estado de alarma. Situación es complicada, situación en punto, es verdad que estadísticamente es lo mismo, 1.000 casos por 100.000 en Villa del Río que en Córdoba, porque población muy pequeñita, en cuanto se apuntan 10 personas a la vez, te disparan el índice. Pero aún así está doblando la cifra que se estableció como barrera psicológica del estado de preocupación, por lo menos. Sí, llevamos unos días que, en fin, cuando se analizan los datos, prácticamente casi en el último mes, estamos viendo como la franja de la Vega del Guadalquivir, no sé por qué circunstancias, iban aumentando los casos progresivamente, hasta llegar a cifras muy complicadas, sobre todo en el Alto Guadalquivir, ¿no? Que es donde hemos visto que localidades como Villa del Río pues tienen esos índices, ¿no? Es verdad que no tienen nada que ver, aunque sean superiores a las 1.000 personas, en casos como Córdoba. Claro, en Córdoba no hemos llegado todavía a los 500 y aún así nuestras cifras son muy preocupantes porque estamos hablando de muchos miles de personas. Los valores absolutos son mucho mayores, claro. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pues con todos esos factores, dice el diario El Día hoy, la Junta retrasa hasta mañana el anuncio de nuevas restricciones. Se prevé que haya alguna restricción más, aunque en principio el planteamiento que hacen las instituciones, como saben, es ser contenido en cuanto sobre todo a la reducción de la actividad económica, que es lo que en definitiva ha provocado este rebrote de otoño. Tú y yo hemos bromeado alguna vez, hoy lo trae el diario Cordópolis, desde el Pilar ahora se ha multiplicado por 122 la cifra, o sea, ha aumentado un 122% la cifra de contagios. Reuniones como los patios de Córdoba, 15 días después un estado de alarma, no digo solo toda España va a ser culpa de Córdoba, pero que sí que parece que estamos jugando un poquito con fuego, ¿verdad? Estamos ahí rozando ese equilibrio que se pretendió entre la actividad económica y la salud, parece que está ganando la actividad económica. Sí, yo lo escribía en mi columna de este domingo, de que, vamos a ver, partamos de una base, los culpables somos nosotros, los primeros culpables son los ciudadanos, porque ha habido y hay una serie de recomendaciones que se nos han expuesto, se nos han puesto sobre la mesa, y muchas veces por acción y otras por omisión pues no la hemos cumplido, con lo cual somos los primeros. Pero seguidamente, esto no es un punto y aparte, seguidamente también hay una serie de decisiones por parte de los gobernantes, en este caso de los gobiernos, que desde luego nos han ayudado, ¿no? Todo el mundo sabía que el asunto de los patios, el asunto de coincidiera un fin de semana donde además se abrió la mano a muchas comuniones y celebraciones masivas, donde hubo una corrida de toros con 2.300 personas, en fin, que todo eso iba a tener sus consecuencias. Yo creo que era más o menos previsible, lo que pasa que es que ha sido todavía peor de lo que podíamos esperar, ¿no? Y siempre con el matiz de que entrar a los patios es seguro, entrar en los toros es seguro, o sea, estar dentro del espectáculo, disfrutando del espectáculo, es seguro y seguramente no se puede certificar ningún contagio. El problema es todo lo que se genera de movimiento alrededor, incontrolado, pues no sé, ponemos el ejemplo de una familia que venga a ver los patios, aunque sea de un pueblo, si tiene una hora determinada para entrar a ese patio, pues seguramente si se viene 2 horas antes y está dando paseos de manera descontrolada por el centro histórico, pues ahí tenemos un problema. O personas que vienen a los toros, que 5 horas antes, que eso está aprobado, pues ya estaban todos los bares llenos antes del espectáculo taurino. En fin, ahí es donde estaba el problema y ahí es donde se ha visto que todo eso ha tenido sus consecuencias. Lo quieren reconocer o no nuestros gobernantes, me da igual, pero eso es así porque hay una causa y un efecto. Claro. El diario El Día, como digo, anuncia este anuncio que ha hecho sobre la Junta de que mañana planteará nuevas restricciones o no, porque el sector de la hostelería, cuya foto, por ejemplo, hoy ilustra esta información, una foto de Salas, mano dura contra los infractores, titula, la hostelería quiere que la Junta no es que la endurezca, sino que la rebaje. Por ejemplo, plantea que en lugar de cerrar a las 10 se cierre a las 11 y que el toque de queda, en vez de entrar a las 11, entre a las 12. Ganar una hora más en la cena, que dicen que eso salvaría muchos puestos de trabajo.
estamos en ese equilibrio, ¿no? ¿Hasta qué punto hace falta esa hora de más y hasta qué punto nos va a costar más contagios esa hora de más? Vamos a ver, yo creo que esto es una cuestión que tendrán que más estética que otra cosa, ¿no? Yo creo que también para el propio consumidor, pongámonos en el pellejo ahora como consumidores, a lo mejor que en lugar de que sean las 10, sean las 11, puede ser un atractivo para el sector de la hostelería. Entonces yo entiendo que ahí es donde va a estar un poco la disputa. Y además, permíteme decirlo, yo creo que también es una cuestión interna del propio gobierno. No olvidamos que son dos partidos, que es Partido Popular y Ciudadanos, y también tendrán que ponerse de acuerdo porque por lo que estamos leyendo estos días parece que, bueno, que no es que haya una crisis de gobierno, pero sí es verdad que hay posturas muy diferentes. A mí me llamó la atención que con la que está cayendo al borde de un estado de alarma, Fernando Simón avisando de que vienen meses muy duros y demás, pues bueno, que Juan Marín, por ejemplo, que lleva a turismo y demás, hablará de la campaña de Navidad. Claro, pero ¿qué campaña de Navidad? O sea, ahora mismo la Navidad está muy cerca, pero está muy lejos porque en medio tenemos un camino que es bastante duro. Así que yo creo que también que las cuestiones internas dentro del propio gobierno nos pueden llevar a eso, ¿no? Y aquí pues habrá que ver el peso de la hostelería, si puede lograr que todo se retrase una hora. Margen legal, desde luego, tiene, porque ya lo dejó claro el presidente en la comparecencia de ayer, ¿no? Que se puede cambiar perfectamente o modificar a la alza o a la baja la hora. Lo que no se puede reducir, creo, es el número de horas. Ahí no estoy seguro. Eso es, sí, va de 10 a 6, puede ser, o sea, de 11 a 6 puede ser de 10 a 5 o de 12 a 7. La franja del confinamiento, este horario, sí que tiene que ser de esas 7 horas. Claro, si son 7 horas, el beneficio para el sector de la hostelería puede ser evidente, pero bueno, también habrá que pensar en otros sectores, que a lo mejor a las 7 de la mañana, sectores como el de la industria, la agroindustria y demás, tal vez pues sea un poco más problemático, más justillo. Claro, más justo empezar a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, pues veremos qué decide la Junta de Andalucía, potestad de la Junta de Andalucía, así como los confinamientos. Hablaba antes Juan de la Consejería de Turismo. Recordar que Juan Marín presentó hace poquito el bono turístico, que son unas ofertas para viajar dentro de Andalucía, que ahora esto como el del chiste, sí, pero las 10 en casa. O sea, te puedes ir si quieres a la playa, pero las 10 tienes que estar en tu casa. No sé eso como casa y hasta qué punto estamos tensando un poquito la situación. Claro, es que se han tomado una serie de decisiones pensando que la desescalada era definitiva, que esto, en fin, ya no volvía, y nos estamos encontrando con la realidad en la cara, ¿no? Y entonces toda esta serie de medidas que se adoptaron en su momento, pues bueno, yo supongo que se tendrán que replantear o ampliarlas y demás. En cualquier caso, lo que parece evidente es que este toque de queda o que va a haber por la noche, esto se va a mantener durante bastante tiempo, ¿no? Sí, parece que incluso en Cataluña están planteando toque de queda los fines de semana para mantener la actividad económica, y fin de semana todo el mundo a casita a jugar al parchís. Perdón un momento, José Luis, habla de Cataluña. Yo creo que muchas veces también tenemos que mirar un poco al mundo, porque hablaba con los compañeros hace unos días de que como tienen que ser la cena de Navidad, la Consellería de Sanidad de Cataluña lo reguló ya a mediados de septiembre, con lo cual ya se preveía que era algo, y muchas veces pues este tipo de situaciones, pues bueno, son avisos que también tenemos que tener en cuenta. O sea, está regulado ya desde el mes de septiembre. Hay que mirar la barba del vecino. Claro, pues todo eso yo creo que también lo deberemos de haber visto todo. Sí. En este caso no se puede decir aquello de no se vio venir, porque se vio venir y con muchísimo tiempo de antelación. Si te pilla el toro venía de lejos y venía cogiendo carrerilla. La foto que me queda en las portadas de papel es del diario Córdoba, una foto que firma Paco González, mascarilla, las nuevas barreras para comunicar. En este caso habla de los problemas que tienen las personas sordas para identificar el lenguaje de los labios, las personas que leen los labios a la hora de hablar. Hemos hablado de este asunto en este programa, también hemos hablado ya de este tema. Bueno, cada uno se está reinventando durante este periodo, que se está extendiendo mucho más de lo que se previó inicialmente. Sí, es verdad que para este colectivo, para estas personas, pues es un hándicap, y desde luego lo que hay que admirar es la imaginación que le están echando y todas las salidas que están buscando para al perder lo menor posible el contacto y la relación con las personas. Desde luego, mi enhorabuena a ellos.
Bueno, pues continuamos. Hay más cosas además del coronavirus en los periódicos. Por ejemplo, ayer se anunció un proyecto muy interesante, dice el diario El Día, un corredor verde que unirá la barriada de Las Palmeras con Medina Zahara. También lo trae el diario Córdoba en su portada. Un corredor verde revitalizará, o para revitalizar, dice, Las Palmeras, y también lo he leído en el diario ABC, que se fija quién lo paga. La Unión Europea pagará un camino verde entre Medina Zahara y Las Palmeras. Bueno, es una zona esta del poniente cordobés, de la zona del oeste, que está en crecimiento y que va empujando en urbanización hacia la barriada de Villarrubia, El Higuerón, etcétera, y que necesita también esa conexión con el patrimonio histórico, un barrio en exclusión, por mucho que queramos utilizar eufemismos. Las Palmeras es un barrio pobre, un barrio con problemas muy serios de integración, de inserción laboral, de educación, de formación, etcétera, y hace falta que miremos también para Las Palmeras. Sí, yo creo que sí. Aquí en el caso de Córdoba, las dos universidades, me consta, tanto lo que es la pública como la Loyola, están trabajando desde hace tiempo con programas de actuación en estos barrios, concretamente en el barrio de La Palmera. Y yo creo que esta iniciativa lo que viene es a sumar, ¿no? Lo que tendremos que ver después es la eficacia y el seguimiento que se hace en esto. Yo confío en que no se quede simplemente en una obra, en un corredor verde muy bonito, pero que se pare ahí, ¿no? Porque eso tiene una finalidad detrás, que es lo que tú dices, que es tratar de paliar ese déficit que tiene esa zona en concreto de desintegración social en todos los campos, ¿no? Sí. De relaciones, laboral, formativo. En fin, yo creo que esa es la misión y más allá del gancho informativo que lo es de ese corredor verde, pues también las actuaciones que se puedan hacer allí y que tengan eficacia, desde luego. Claro, no es una instalación, un equipamiento para Las Palmeras, pero sí que parte de Las Palmeras y tiene mucho de simbólico este asunto. Sí, yo creo que sí. Se puede haber hecho, por ejemplo, desde Sarfaz de la Albaida por el camino del canal, y sin embargo se ha escogido Las Palmeras por una razón muy simbólica. Sí, yo creo que sí, que como hablábamos antes, es que este tipo de actuaciones son las más necesarias. Yo creo que todo no se arregla como hasta ahora en las actuaciones en determinados barrios, zonas que a mí no me gusta llamarle conflictivas, sino de cierta desintegración social. Pues bueno, no ha pasado más allá de arreglar unos tejados, de poner los patios comunes y realizar determinadas actuaciones y de poner algunos programas con aquellos vecinos valientes que han querido desarrollarlo y demás, con distintos programas, pero que al final no se está viendo que pasan los años y no tienen eficacia, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentarlo de otra manera, y si esta es otra vía de conseguir de sacar de esa situación o de ese pozo a muchas familias de allí, de aquel entorno, pues bienvenido sea, ¿no? Aparte de que, lo que tú dices, es que Las Palmeras cada día se va integrando también un poco más en todo el entorno urbanístico que hay alrededor, con lo cual también va a ser importante para la convivencia de toda la zona de expansión que se está creando allí. Sí, termina con ese gueto que en su día se intentó, no sé si se intentó apartar de la ciudad, ocultar o camuflar, que poco a poco la ciudad va abrazando. Hablando de inserción laboral o de empleo, ha salido hace un rato la cifra de la encuesta de población activa, la EPA, y da para Córdoba que suman 2.600 parados más en la cifra de desempleo para este tercer trimestre. Habitualmente no es malo este tercer trimestre, tampoco es el mejor, suele ser mejor el segundo y el cuarto, el último por la Navidad, el segundo por la primavera, pero no suele ser malo. En este caso, bueno, nadie espera cifras buenas ni en este trimestre ni en el que viene, quizá ni en el siguiente tampoco. O sea, estamos pasando una crisis importante y hay que contar con que en esta encuesta no entra los ERTE, que se supone que están trabajando aunque estén parados. Sí, ya sabemos que la trampa, entre comillas, está en que todo el volumen de trabajadoras que están en situación de ERTE no constan ahí en la encuesta de población activa. Bueno, yo sinceramente, sin ser maragorero, esperaba incluso un poco más del número de parados, pero sí es verdad que nadie esperaba datos excesivamente positivos de la EPA de este trimestre, ¿no? Que es el que se analiza, que bueno, ha habido, la verdad es que es un trimestre un poco cambiante aquí en Córdoba, porque ha habido años que, no sé si dependiendo de la climatología o del atractivo, de la economía del momento, han ido mejor y otros peor. La verdad es que es el que
a mí personalmente me cuesta más trabajo medir, pero bueno, en este caso era evidente que los números no iban a ser positivos. El cuarto trimestre, campaña de Navidad que esta vez no va a haber prácticamente, o va a ser muy pequeña, y la aceituna, que comenzará la campaña del campo de la aceituna, que comienza habitualmente en noviembre, diciembre, con el primer verdeo. Suele ser el mejor trimestre, hay una esperanza de que este año no sea tan malo, aunque las perspectivas para el comercio no son ni mucho menos las mejores. No, no son ni mucho menos. Este año, te refería a la aceituna, el verdeo se ha adelantado un poco y ya prácticamente desde hace un par de semanas se está verdeando ya en muchas zonas de la provincia, con lo cual pues se supone que a lo mejor se puede alargar un poco más la campaña de la aceituna, y algunas variedades de naranjas que bueno, que también ya se empiezan a recoger, pues puede ser otro impulso al empleo, sobre todo en la zona sur y en la Vega del Guadalquivir. Pues a ver si tenemos un empujoncillo y vemos puntitos de luz al final del túnel. Hablando de la zona esta de Poniente, hoy trae el diario ABC que el organismo admite a trámite la legalización del aeródromo del Cortijo del Rubio, que es, bueno, aeródromo, no sé, también hablamos antes del creador masivo, esto de los nombres pomposos, es una pista de tierra que es junto a Majaneque, que se utiliza pues para estacionar aeronaves pequeñas, para fotografía, pero es verdad que en muchas ciudades, cuando miras la infraestructura, aparecen muchas posibilidades para aterrizar. En Córdoba, pues tenemos un aeropuerto y poco utilizado. Sí, la verdad es que sí, que con el aeropuerto no sé el canon que tendrá de uso que tendrán que pagar las empresas, pero sí es verdad que en los últimos años se han visto 2 o 3 proyectos de este estilo que a mí me parece que bueno, interesante, porque aquí hay varias empresas que se dedican al sector aéreo, para trabajos agrícolas, para trabajos para empresas, fotografía y demás, que está ahí, que tiene su importancia, y desde luego aquí tenemos la orografía perfecta para el desarrollo de este tipo de proyectos que a mí me parecen interesantes. Esta pista está muy cerca de la pista del aeropuerto, está, como digo, la Golondrina, un poco pasado Majaneque, una pista de tierra que ahora se ha asentado para que no haya problemas con los aterrizajes y los despegues, y hay un compromiso de construir una serie de naves, supongo que serán hangares para que las naves sobre todo hibernen, ahora que es una época que se volará menos, supongo, pero entiendo, yo no entiendo mucho de vuelos, pero entiendo que ahora en invierno se volará menos y que habrá que dejar las naves reparándolas y preparándolas para las nuevas campañas. Hay otro proyecto del Cortijo del Cura, abajo en el sur de la provincia, que se separó, quiero recordar, y algún otro proyecto por Palma también hay. O sea que aeródromos hay algunos, pero actividad no es tampoco demasiado bollante. Bueno, el aeródromo de Palma del Río, que de la empresa Pegasus, sí sabemos que tiene una actividad, lo que pasa es que se ciñe solo al trabajo de la empresa, ¿no? Con sus aeronaves de helicópteros y avionetas para normalmente los trabajos que desarrollan de trabajos contra incendios, ¿no? Pero sí es verdad que los que había, yo creo que están funcionando, están muy dimensionados, y lo cual, yo ya te digo, las empresas que yo conozco ahora mismo del sector no es que sean muchas, pero luego, bueno, están ahí. Y luego en invierno, como tú dices, también me consta que de otras provincias y de otras empresas han venido aquí a cuestiones de reparaciones, mantenimiento y demás, con lo cual, oye, también puede ser ¿por qué no?, una vía económica para la ciudad. Posibilidad. Bueno, vamos avanzando a los sumarios. Por ejemplo, en Cordópolis trae en su portada, analizan el estado de la torre de la mezquita catedral tras la caída de un trozo de cornisa. Ocurrió el miércoles. Bueno, no fue nada grave, no hubo daños personales. Un trozo de cornisa sobre la puerta del perdón, que incluso ni siquiera ha impedido que se siga entrando por esa puerta. Hay un andamio con unas lonas y se acabó. En general, el estado de conservación de la mezquita catedral es muy bueno. Es un monumento vivo, que siempre hay una obra, siempre hay una grúa, para lamento de los cordobitas, que podamos hacer una foto en condiciones de la mezquita, porque siempre hay una grúa instalada. Pero la verdad es que la restauración es continua, un monumento que tiene más de 1000 años y que no para de recuperarse. Sí, bueno, y recordemos que más allá de las actuaciones que realiza el propio Cabildo con sus fondos, que son los que normalmente sufragan todo este tipo de actuaciones, que siempre hay la supervisión, en este caso, de la autoridad en materia de cultura, en este caso de la Junta de Andalucía, que se certifica todo esto, ¿no? Yo creo que esto, bueno, habrá que ver la importancia de ese pequeño trozo que cayó, pero no creo que en ningún momento se trate de algo peligroso por lo que tú dices, porque yo creo que prácticamente se está siempre en constante movimiento, en constantes actuaciones, se hacen en pruebas de carga de todo tipo, en fin, lo estamos viendo, incluso
imposibilita esa foto que todos buscamos muchas veces y que nos encontramos, porque siempre hay un andamio que no lo impide. Bueno, como decía Juan, cualquier actuación que se haga en la mezquita catedral, como cualquier otro monumento declarado o protegido, necesita el placer de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio, incluso en ocasiones, incluso más allá, porque no se puede poner una piedra, quitar una piedra del monumento como le ocurre en la mezquita catedral, que recuerden el patrimonio mundial, y eso limita la actuación de los arquitectos. Sí, y en este caso, además, como tú bien dices, que cualquier actuación que pudiera ocurrir que fuera grave, siempre queda la salida de la UNESCO, que incluso a la UNESCO recibe normalmente informes de cuál es la situación del patrimonio que ellos tienen incluido en su lista de monumento mundial o de patrimonio mundial. Efectivamente. Así que lo que se haga, se hace con ese visto bueno. Trae Diario ABC la portada, la página 2, una foto para Echanove. Los teatros de Córdoba pasan sus funciones a las 8. Bueno, la verdad que cuando se anunció el toque de queda, yo de lo primero que pensé fue en eso, ¿no? Una persona que acude al teatro a las 8:30, que acaba a las 10:30, va como a las Cenicientas, corriendo para su casa, que le multan. Entonces parece que va también a condicionar toda la actividad, incluso la de por la tarde. Sí. De todas maneras, hay que decir, a mí me parece acertada la medida, lo de adelantar un poco las funciones y demás, ¿no? En cualquier caso, cuando en el supuesto de que no hubiera ocurrido, también está recogido que con el ticket o la entrada se puede justificar el que lleguemos tarde a casa. Sin convertirte en calabaza. Claro, no necesitamos ni calabazas, ni ratones, ni nada por el estilo, ni príncipes, ni zapatos de cristal, ¿no? Pero sí con el ticket, por ejemplo, transporte público, de haber asistido a cualquier espectáculo, es suficiente para justificar ante la policía, que por cierto, lo hemos comentado, que desde anoche ya está multando. Sí, se me ha pasado, quería hablar de eso también. Sí. Y se podría hacer, pero en cualquier caso, bienvenida sea la medida de adelantar media hora o una hora en muchos casos, pues cualquier espectáculo que haya en el Gran Teatro o en otros teatros. Se me pasó eso y era un tema que quería comentar contigo. Ayer el alcalde anunció que la policía local iba a empezar a denunciar a los infractores del toque de queda. Se deja un poquito margen de información para que no se hubiera enterado. Pero el alcalde dijo algo en la rueda de prensa que a mí me sorprendió. Llamó un poco a la ciudadanía que denunciara a los vecinos que encontraran cometiendo infracciones. Luego reconoció que había habido algún problema con una fiesta que se denunció, que la policía intervino, y luego aparecieron en la casa huevadas, ¿no? Huevos estrellados a la pared por la delación de... Yo no sé hasta qué punto el vecino tiene que convertirse en policía. Yo entiendo que no habrá bastantes agentes, pero ese llamamiento del alcalde, que cada cual vigila a su vecino y esté pendiente de si se mete en su casa 4, 5 o 10, no sé hasta qué punto es oportuna. Vamos a ver, ese tipo de mensajes tienen su riesgo, porque al final es un riesgo, ¿no? Lo que sí es verdad es que venimos de una fase de confinamiento que durante el confinamiento, sin que nadie nos advirtiera de nada, sí es verdad que los propios ciudadanos éramos los que avisábamos a la policía de cualquier situación anómala que se veía, ¿no? Entonces, caer en eso, invitar a eso de la administración, tiene su riesgo, ¿no? Pero luego también hay que mirar por otro lado, José Luis, y es que venimos de unos meses, por eso te decía antes que por acción o omisión todos somos responsables, donde, en fin, hemos pasado por nuestro barrio, por nuestro entorno, hemos visto fiestas de gente joven y no tan joven, en pisos con las ventanas abiertas, en bajos, con reuniones de 20 a 30 personas sin mascarilla, y no hemos hecho nada. Cuando a lo mejor nuestro deber también como ciudadanos es cuando menos avisar de que hay una concentración de personas que anómalamente están en un espacio determinado. Cuando hemos visto que determinados bares, no todos, muy pocos, se han pasado por el forro de sus caprichos el tema de la separación entre mesas y la concentración de personas, pues tampoco hemos actuado. Entonces, tenemos que ver qué hacemos, o una cosa o la otra. Lo que pasa que es que, vuelvo al principio, es un poco arriesgado invitar a la gente a que ejerza de policía a vieja del visillo, como yo digo en tono de humor. Es complicado porque te puedes encontrar desde luego con situaciones de estigmatizar a determinadas personas o a determinados centros o familias, ¿no? Y en ocasiones, no sé si la denuncia es correcta o incorrecta, porque yo no tengo por qué entender. Recuerden que en la primera etapa aquella, muchos padres y madres de niños autistas
se quejaban de que le abucheaban desde las ventanas cuando ellos tenían la capacidad de pasear a su hijo por sus circunstancias especiales, pero claro, ni yo desde la ventana sé ese niño autista, si tiene permiso o no, y creo que hay situaciones en las que, bueno, para eso está la policía, entiendo yo, ¿no? Esta semana hemos visto muchas fotos de locales de ocio y la policía, o sea, los vecinos criticando en las colas. Y el alcalde decía ayer, si es legal, y si es ilegal, es ilegal, y yo tengo que saber qué es ilegal o no, porque yo no tengo esa capacidad o tengo por qué tenerla. Claro. En cualquier caso, yo creo que para eso también está la vigilancia policial y atender, y son profesionales que saben perfectamente también discernir qué llamadas merecen más atención y cuáles no. Claro. Entonces, la colaboración ciudadana siempre es importante para cualquier situación. En este caso, ya te digo, yo tengo ciertas dudas sobre la eficacia o la conveniencia de este tipo de mensajes, ¿no? Yo reconozco que tengo mis dudas, pero en cualquier caso lo que hay que hacer es que una situación grave que nos podamos encontrar en la calle, yo creo que todos tenemos la obligación de llamar a la policía y simplemente que investigue. Pues, por el hecho de llamar no significa que ya se esté acusando que se vaya a cerrar un local o que se vaya a cerrar una vivienda. De comunicarlo, vale, denunciarlo, lo que yo creo que ahí está la barrera entre comunicar a la policía que crees que está cometiendo una infracción o denunciar a un vecino, porque en ocasiones pues hasta que me caiga mal el vecino y yo le meta al vecino que me cae peor la policía en su casa y al que me cae menos mal, en fin, cosas que pueden acabar situaciones de problemas de convivencia que no sé si es oportuno meterla en ese lío. Y para acabar, en 30 segundos, foto en el diario El Día, también en el diario Córdoba, para Saura, pívot del Córdoba Futsal, que ha sido llamado por la selección española, dice el diario El Día, la parte alta del periódico, y el diario Córdoba, Saura hace historia al ser el convocado por la selección española. Bueno, nosotros hablamos mucho del Córdoba Club de Fútbol, pero el equipazo es el patrimonio, y ahí tenemos una prueba. Nunca ha habido un jugador del futsal, sí ha habido cordobeses en la selección, antes, pero jugador del Córdoba que juegue a la selección española de fútbol sala nunca había ocurrido. No, hasta ahora teníamos el privilegio de que hemos tenido no ni uno ni dos, sino bastantes jugadores cordobeses que han jugado en las grandes ligas, en los grandes equipos, que han estado y están en la selección, y en este caso pues es el primero de nuestro equipo que ha llamado, ¿no? Entonces yo creo que mi enhorabuena a Saura, porque es que además en estas primeras jornadas lo estamos viendo que se lo ha ganado a pulso estar ahí, y ojalá pues que pueda tener continuidad. Es muy injusto el deporte, el Córdoba que a los titulares, casi todos los días escribís titulares sobre el Córdoba, pero hay que recordar que hay equipos que juegan en categorías superiores, balonmano, en fútbol femenino, en fútbol sala, que están por encima del Córdoba y con equipos, como digo, de primerísimo nivel, de élite y con deporte que debería ser mejor considerado, y que también hago yo la autocrítica por lo que nos toca. Sí, hagamos también un poco de autocrítica y también digamos que por fortuna cada vez les damos más espacio o intentamos hacerlo, con lo cual también tenemos que salir nosotros de esa espiral. Bueno, pues obsérvenlo, vienen los periódicos y párense la información de este otro deporte que es tan interesante. Llegamos hasta aquí, Juan, gracias como cada martes por tu visita. Gracias a ti, como siempre. Pero el martes que viene, que ya será noviembre, por cierto, y ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.